por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Cristo hoy te llama. Es el título del sermón de este día. Y el título viene por el texto de hoy. Imagina que estás frente a dos puertas. Una es grande, amplia, y la otra angosta. Una de ellas parece más atractiva que la otra. Y estás frente a estas dos puertas y de repente quieres alcanzar la llave o la manija de la puerta grande, pero antes de abrirla aparece todo aquello que tú pasarás al momento de cruzar esa puerta. Tú puedes ver cómo será un camino fácil, pero a la vez algo doloroso por ser un camino fácil, pero al final te va a llevar a la ruina. De momento temes por lo que acaba de suceder y decides ir mejor por la otra, que no parece tan atractiva y que parece incluso incómoda, pero también antes de agarrar la manija se deslumbra todo el trayecto por ese camino que te conduce a esa puerta. Tuviste la oportunidad de mirar antes de abrir, y ese es un gran privilegio que tú tienes, porque de no haberlo sabido, quizá tú hubieras dicho, me voy por la que parece más atractiva. Y el día de hoy, hermanos, estaremos frente a un pasaje muy vivo, porque la palabra de Cristo sigue siendo hablada a través de su palabra, que es enviada una y otra vez para nosotros, como lo ha sido en este sermón. Este es un sermón de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los predicadores. Y este sermón tiene una relevancia presente. Es Cristo hablando a su pueblo. Él es el predicador de predicadores y Él demanda, como todo predicador, llegamos a este punto donde te está haciendo un llamado. Después de haber escuchado todo el mensaje, todo el sermón, llega a esta conclusión para decirte, entra por la puerta estrecha. El peligro que nosotros enfrentamos es que tenemos un corazón duro que resiste, que muchas veces tiende a la incredulidad. No somos muy lejanos que Israel. No somos muy lejanos que los discípulos que también tenían y luchaban con ese corazón duro que una y otra vez nuestro Señor Jesucristo les enseñó, les habló, pero ellos con mucha incredulidad fueron torpes y necios. Lo mismo con Israel. El exilio es el resultado de haber rechazado a la predicación de Dios a través de sus profetas. Una y otra vez el Señor les dijo, escoged el bien y no el mal. Yo quiero para ustedes un camino de bien y no de mal. Y el día de hoy estamos frente a un pasaje que tiene esta misma intención. Mi intención también es ser fiel al texto, buscando, hermanos, abrirles el mensaje de la palabra de Dios, explicar y aplicar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, incluyéndome. El pasaje dice, Mateo 7, 13 y 14, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese es nuestro texto, ese es nuestro pasaje. Y lo que yo quiero que tú recuerdes el día de hoy, si puedes anotarlo para que en la semana lo tengas presente, está resumido en esta frase. Ya que has escuchado el sermón de Cristo, tú debes tomar una decisión. O entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha. Ya que tú has escuchado el sermón de Cristo, y es lo que hemos estado haciendo al ir una y otra predicación, yendo pasaje por pasaje en el Sermón del Monte, desde las bienaventuranzas hasta ahora su conclusión. Justo estamos aquí en la conclusión del sermón, y las primeras palabras que salen de Jesús es, entra por la puerta estrecha.
Entonces, o entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha. El sermón está dividido por la simpleza para que también podamos recordarlo en 3 puntos. El primero de ellos es: el predicador te llama. Vamos a ver el llamado del predicador. Y la voz de Cristo se hace presente cuando leemos en la Escritura lo que las mismas palabras de Cristo eran para el pueblo en ese entonces. Pero dice la misma Escritura que tiene una relevancia para nosotros el día de hoy. Nadie puede excusarse de no escuchar la voz de Cristo. Una y otra vez Cristo ha enviado a sus mensajeros, ha enviado su palabra a su pueblo y a aquellos que también necesitan salvación. Es Cristo quien habla hoy diciéndonos: entra por la puerta estrecha. Como hemos dicho ya antes, y esto es importante que tú notes para entender el pasaje, es que el sermón está dividido en 3 partes principales. Muy sencillo: introducción, cuerpo y conclusión. Introducción, cuerpo y conclusión. Y en la introducción, el Señor Jesús nos ha estado enseñando desde un inicio con las bienaventuranzas. Y en el cuerpo, vamos a ver que incluso está dividido por 3 partes, 3 bloques. Y la conclusión, adivinen qué, también tiene 3 partes. Y la primera de ellas, están divididas estas partes con 3 ilustraciones. La primera es las puertas, los caminos y el destino. Es una sola ilustración que está dividida en 3. Después está la otra, que son los falsos, advierte sobre los falsos maestros, y también está en 3 secciones. Habla de que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Pero luego también habla como esos abrojos o espinos y cardos que son como matorrales que no pueden dar fruto. Y luego árboles. Y en el último, ¿qué creen? Ahora está en 2, pero cada 2 secciones, ¿recuerdan los 2 simientes? De hecho lo leímos. El hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, pero ¿qué vienen? Vientos, ríos y lluvia, vientos y ríos. El autor bíblico Mateo hace esto intencionalmente para que lo podamos recordar y ver y conocer el énfasis propio del texto. Es lo que queremos hacer. Queremos ver cuál es el énfasis propio del texto. Al ver la estructura, vamos a ver que en esta conclusión tiene precisamente este propósito. A veces, de hecho, un tip para que nosotros cuidemos de no hacer es: no tomemos los textos fuera de contexto. Este pasaje que leímos de la puerta estrecha y amplia es un pasaje muy conocido, o hay mucho que se habla acerca de él, pero todo texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y lo que debemos de ver es, en su contexto, este pasaje tiene un significado y una relevancia. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es: después de haber escuchado toda la predicación, ahora está haciendo un llamado a una respuesta. No te puedes quedar así nada más, sino nos hace una invitación, una advertencia y una consideración al final. Y lo vas a notar en el texto. De hecho, ve conmigo, como se dijo en la lectura. Espero que tengan sus Biblias y puedan ir conmigo. Pasaje de Mateo 7:28. ¿Qué dice Mateo 7:28 y 29? Es la narración de Mateo. Ahí pueden ir. Mateo 7:28 al 29. Ahí está. Quiero que lo vean porque sea la misma Biblia la que ustedes ven y pueden... sí, dijo en el final. Aquí termina Mateo. ¿Y cómo termina el capítulo 7? Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes que hacían se admiraban de su enseñanza. ¿Pero por qué se admiraban? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Me di la labor, ¿por qué es que el texto dice que tiene autoridad? Y es que, ¿sabes qué? Los escribas, a diferencia de Jesús, presentaban los múltiples puntos de vista, pero dejaban que la gente decidiera.
Ellos decían, bueno, yo creo que la escritura aquí Moisés está diciendo, pero ya ahí tú lo decides. Mateo 7, 28 y 29 nos dice que predicaba con autoridad, no como los escribas, porque los escribas decían, yo ya te di la enseñanza, pero Jesús predicaba con autoridad. ¿De qué manera? No los dejaba sencillamente ya te di el mensaje, sino precisamente vemos que en la conclusión les va a decir, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, no te puedes quedar así nada más. Nuestro texto entonces tiene esa propia autoridad el día de hoy. La voz de Cristo nuevamente se levanta para nosotros aquí, iglesia, plenitud y gozo. Personas que nos visiten, todos estamos aquí escuchando las palabras de Cristo de manera muy sencilla, que es, entra por la puerta estrecha. En esta conclusión, como vimos, tiene estas tres ilustraciones y esto tiene como función comunicarnos que después de haber escuchado el sermón, tenemos que tomar una resolución. Tenemos que tomar esa decisión. O sea, y esto es muy importante para la interpretación. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es lo siguiente. Mire, déjeme dar un ejemplo. Mateo 5, seguimos en el Sermón del Monte. 5, 27 al 30. Dice, ya lo hemos visto antes, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. O sea, Jesús ya enseñó esto fue parte de su predicación, ¿verdad? Entonces, entra por la puerta estrecha significa que tomes ese camino angosto, difícil, es decir, abraza la enseñanza de Jesús, hazla tuya, y no será fácil. Eso es lo que significa caminar el camino angosto, no va a ser fácil. De hecho, el arrancar o hacer amputación radical no es algo que nos guste hacer. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Pero su fin es vida. Si tú eres alguien que escucha el mensaje de Jesús del Sermón del Monte y has escuchado que no es nada más si tú llegaste a cometer adulterio, sino en tu corazón, eso es caminar por el camino angosto. Escuchar las palabras de Jesús, entrar por esa puerta estrecha creyendo lo que Él dice, que no será fácil, pero que su fin es vida. Un ejemplo más. Mateo 5:33, ahí adelante. ¿Recuerdan que vimos este pasaje? Y no lo voy a leer por tiempo, pero dice que no jurarás, pero yo os digo, no juren, o sea que su sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Recuerdan cuando vimos eso? Y dijimos que el llamado para todo hijo del reino es que crezcamos al punto de que todo lo que nosotros decimos, no necesitamos prometer porque nuestra palabra siempre es fiel, o buscamos en dependencia de Dios y su Espíritu, si hacemos un compromiso, lo pensamos. Y esa evidencia, ese caminar, es ese punto del pasaje. Estamos entrando por la puerta estrecha. Lo que no nos parece tan lógico, tan atractivo. De hecho, la palabra estrecha, ahí dice el camino angosto, es el camino angustioso, que luego lo vamos a ver más a detalle. Esa es la idea. La simplicidad de la enseñanza de Jesús es esta. Un camino amplio es un camino fácil, un camino angosto es un camino difícil. Muchos son los que van por lo fácil, pero no siempre es el mejor camino. Jesús advierte cuál es el destino. ¿Recuerdas? Es una puerta que te lleva a un camino y ese camino te lleva a un destino. Y no corramos, no está hablando del cielo y el infierno, y ahorita vamos a decir por qué. Está hablando de perdición y vida. Por contexto vamos a ver
¿A qué se refiere Jesús con esto? Entonces, último ejemplo. Jesús les dijo ahí en Mateo 5:38, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee, dale en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vimos este pasaje y lo que en resumidas cuentas dijimos es que se requiere sabiduría para abordar los conflictos. Y veíamos cómo el contexto en que los judíos estaban era con la ocupación romana. Muchos habían perdido sus tierras, muchos eran abusados. Y Jesús les dice, ve con él la milla extra. Ponle la otra mejilla. No está diciendo que no hagas nada, sino que a la hora de confrontar, no vayas a la violencia, sino ve con sabiduría, haciéndole notar lo que no está bien. Porque también dijimos esa vez que no es nada más el cristiano, pues dame la otra, ¿verdad? No, sino está Jesús aclarando cómo debemos de tratar o abordar esas situaciones injustas. Entonces, entrar por la puerta estrecha significa confiar en Jesús. ¿Y qué hicieron los de Israel? Tomaron la puerta no angosta, sino la puerta fácil. Y el camino fácil. ¿Y saben qué pasó? En el año 66 después de Cristo, se realizó una revuelta judía con el objetivo de liberar a Judea del Imperio Romano. Y Jerusalén se convirtió en el foco de la resistencia, así que el emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito a calmar la revuelta. Y en el año 70, esa revuelta y esa resistencia, las tropas romanas logran penetrar la ciudad y después de un largo y brutal asedio, la destrucción del segundo templo fue un evento central. Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Qué hicieron los judíos? No escucharon el mensaje de su Mesías, de su pastor, y tomaron el camino de la puerta ancha, que fue resistencia. En lugar de poner la otra mejilla y confrontar bien, de una manera sabia, tomaron el camino de la violencia. ¿Y qué resultó? Tomar el camino ancho, la puerta ancha, resultará en, ¿qué dice su Biblia? Destrucción. La palabra allí, literalmente, es ruina. No cumplió el propósito por el cual fue dado. Eso es lo que entiendo a la luz del contexto, lo que significa nuestro texto. Es una relevancia presente. Muchas veces nos enfocamos más en el contexto más amplio de decir, bueno, habla del destino final, pero perdemos de vista la relevancia presente del texto. Espero que me esté explicando con esto. A veces nos llama más la atención pensar en el cielo y el infierno, pero yo creo que se está refiriendo más a esa relevancia presente que tiene el texto de, ¿ya escuchaste el sermón? Pues mira, déjame te advierto, no puedes nada más escucharlo y ya, sino si tú eres alguien que escucha, pero realmente no estás tomando la puerta estrecha, va a ser ruina para ti. Vas a terminar en ruina. Como dije, aquí quiero aclarar también algo que es parte propio del Sermón del Monte. Jesús en su sermón hace una labor de describir y prescribir. Hay dos cosas simultáneas. Una es la descripción. Te dice, el ciudadano del reino, lo describe, dice, tiene estas características. Como las bienaventuranzas lo resumen. Es alguien pobre en espíritu, es alguien que tiene sed y hambre de justicia, es alguien pacificador, y luego lo desarrolla. Esa es descripción. Pero prescripción, o sea, ¿qué hace la descripción? La descripción te pone el billete que es genuino. Y una vez que tú tocas tantos billetes genuinos, cuando tú tocas un billete falso, te das cuenta. Ese es el punto de la descripción. ¿Y para qué nos sirve la descripción? Para darnos cuenta
en unos versículos más va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Eran personas que parecían hacer el bien, porque profetizaban, echaban fuera demonios, pero realmente, ¿quién los conocía? Dios. ¿Y cómo los clasificó? No cumplieron la ley de Dios. Muchos de ellos quizá fariseos, que se habían guardado para Dios. Muchos de ellos quizá creían que su propia justicia los iba a salvar en algún punto. Ese es el punto de la descripción. Pero la segunda parte, dijimos, es la prescripción. La prescripción aquí tiene que ver con el hecho de que nos está tratando de alentar y hacer conocer lo que es realmente la demanda de Dios. Ya vimos que Dios no se enfoca tanto en lo externo como en el corazón. Lo vimos hace rato. No es tanto si tú adulteras o no, sino es si tu corazón codicia a esa mujer. No es tanto si tú sí sea sí, tú no sea no. Es lo que pasa en tu vida íntima que Dios sí ve. Es el punto de la prescripción, aclarar lo que por mucho tiempo se había malentendido y no es la excepción el día de hoy. Hay muchas voces que dicen que Jesús dice, pero apuntan a lo externo de la ley, al cumplimiento farisaico de la ley, a solo cumplir de labios para afuera. Eso no es ajeno a nuestro tiempo, ¿verdad? Y la verdad es que todos tenemos un fariseo dentro de nosotros y todos de alguna manera necesitamos esto. Como dijimos, es fácil ver la paja del prójimo, pero necesitamos ver la viga que hay en nuestro propio ojo, parte del sermón del monte. Entonces, ese es el punto de la descripción y prescripción. ¿Y cómo nos ayuda esto? Bueno, nos ayuda por dos cosas, a la conclusión justamente. Nos va a ayudar para ver que esa es la descripción. Una persona, un verdadero hijo del reino ha entrado por la puerta estrecha y está caminando por el camino angosto y está viendo vida. Está teniendo plenitud y gozo, está disfrutando la vida cristiana en un contexto de incomodidad, en un contexto que no es fácil, en un contexto donde no muchos van. Pero también es prescriptivo. Quizá por mucho tiempo tú has creído, y tú eres un creyente genuino, que ha creído que la vida cristiana se trata de seguir normas nada más. Se trata de una vida fácil. Nunca habías escuchado que realmente ser cristiano implica morir a ti, tomar tu cruz, porque eso no es muy popular. El mensaje más popular que atrae muchas orejas el día de hoy es: ven, Cristo te va a hacer la vida fácil. Ven, el evangelio de la prosperidad, Dios te va a bendecir. Y es verdad que Dios te bendice, pero hay una línea que no se toca, que es también seguir a Cristo implica morir a ti. Seguir a Cristo implica perder tu propia vida. Seguir a Cristo implica renunciar a ti mismo. Pero ¿cuál es la paradoja del evangelio? ¿Recuerdas? Todo aquel que quiera ganar su vida, la debe perder. Para ganar una mejor, una vida eterna, una vida que nadie te arrebata, como el sermón del monte nos dice. Hacemos tesoros en el cielo, donde nada nos puede quitar ese tesoro. Pero si decidimos aferrarnos a nuestra vida y hacer tesoros en esta tierra, nos encontraremos en la penosa situación que al haber invertido en esas cosas será nuestra ruina grande, porque la polilla y el orín lo corrompen. Ladrones minan y hurtan, pero no así los tesoros en el cielo. Pero aquí nada más quiero terminar con aplicaciones, con preguntas por el tiempo que ha corrido. La invitación ya ha sido dada. Estamos en la conclusión del Sermón del Monte y como lo hemos dicho, hoy es el día. Cristo hoy te llama. Y es para nosotros.
no escuches esa voz que te dice, no, yo ya lo tomé algún día. No, si eres alguien que ha tomado la puerta estrecha, eres alguien que es invitado a hacerlo una y otra vez, a confiar en las enseñanzas de Jesús, a caminar en el camino angosto, a recordarte que no es fácil vivir para Cristo, pero su fin será vida, vida en tu propia vida, vida en el matrimonio, vida en tu familia. Serás un pacificador, será alguien que resuelve conflictos, será alguien que experimentarás la gracia de Dios, amando cuando es difícil amar, soportando cuando tú dices, ya no tengo fuerza, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Estás entrando por la puerta estrecha? Como hemos dicho, solo hay dos opciones. Y aún decir, yo me quedo aquí y no agarro ninguna de las puertas, es una opción. Es tomar el camino fácil y su destino será tu perdición. ¿Y escuchas la advertencia del Señor? El Señor Jesús, no confundas y no dejes que la voz de la serpiente, como lo fue en el Edén, te susurre al oído de decir que Dios no es bueno. Jesús realmente es bueno y lo que quiere para nosotros es vida y vida abundante. ¿Y dónde se encuentra esa vida? En creer lo que su voz dice. Que es, Señor, ayúdame a entrar por esta puerta estrecha. No la veo atractiva, no veo que sea por aquí, pero ayúdame a confiar que es a través del camino que tú has trazado. Y lee el Sermón del Monte y una y otra vez hazlo, pide al Señor que sea tuyo, que se experimente. ¿Y sabe qué había pensado esta semana, hermano? Familia, amada familia. Cuando Dios nos manda su palabra, a la vuelta de la esquina, nos va a enviar situaciones para poner a prueba lo que estamos escuchando. ¿O soy el único que ha pensado eso? ¿No le ha tocado ver cómo Dios nos envía su mensaje por su palabra y en el punto de la vuelta de la esquina de repente te das cuenta que, creo que Dios nos está hablando? Una y otra vez el Señor nos está invitando y no es casualidad lo que hoy nos tocaba para escuchar en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Sermón del Monte. Definitivamente el Señor quiere que nosotros estemos en este punto de bifurcación, pero nos está invitando a confiar en Él, a encontrar vida, a encontrar plenitud y gozo. ¿Dónde? Dice el Salmo, en tu diestra, ¿verdad? En tu presencia hay plenitud y gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. ¿Y quiénes son los que toman la puerta estrecha? Dice el texto, pocos son los que la hallan. El Evangelio de la Gracia nos llama, nos capacita, hermanos. Si algo vemos en la Biblia es que el Señor cuando nos envía, pero no nos deja solos. Si el Señor nos dice que podemos confiar en Él, es porque sabemos que su presencia va con nosotros. Lees el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta una y otra vez que el que más estaba interesado de morar entre su pueblo era Dios mismo. Era Dios mismo, pero el pueblo de Israel en su necedad, en su torpeza, se descarriaban como ovejas, buscando otros placeres antes que a Dios. Hermanos, eso es una advertencia para nosotros, como dice Romanos 14, que estas cosas sean escritas para nosotros, para que tengamos esperanza. Si sabemos que esa es nuestra tendencia, al igual que Israel, y cuidado con el orgullo de creer, no, es que Israel era diferente a nosotros. Y sí, hay ciertas diferencias, pero ¿para qué está puesta esa historia de Israel, el pueblo de Israel? Para que veamos y sea una advertencia para nosotros. Y esa advertencia nos lleva a seguir escuchando el pasaje que nos dice el segundo punto, el camino a la ruina. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cómo empieza nuestro texto? Entrad. No dice el texto, mira, hay dos puertas y a ver cuál es. No, recuerdas que Jesús enseña con autoridad y te está diciendo,
No te puedes quedar así. Y yo te insto a que entres por esta puerta, por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque te da el porqué. El porqué es porque hay otra puerta que es ancha y es amplia y es fácil y es atractiva. Es cómoda, pero su fin es la ruina. Como dije, quiero explicar esta parte de la palabra allí que es perdición. La palabra allí es apolúo, que significa destrucción o ruina, perdición. Esta palabra literalmente significa arruinar el propósito por el cual fue hecho. Y de hecho, se usa en otro pasaje, cuando, recuerdas ahí en Mateo también, cuando ungen a Jesús con perfume, un perfume caro, y dicen los discípulos, ¿para qué apolúo este perfume? O sea, ¿para qué arruinan su propósito? ¿Para qué lo desperdician? ¿Para qué lo arruinan? ¿Nos ayuda? Si vemos cómo tiene ese fin, esa puerta ancha y camino amplio, nos llevan al apolúo, a la ruina, al desperdicio. Eso es lo que nos está diciendo el texto de hoy. ¿Quieres realmente ser, y recuerdas también, viene muy de la par con la última ilustración? ¿Recuerdan? El hombre insensato construye su casa sobre la arena y fue grande su apolúo, su ruina, su perdición. Entonces, amplia es la senda que lleva al apolúo, a la ruina, a la perdición. Así como un edificio que ya no cumple su propósito, decimos, queda en ruinas. Y es lo que está comunicando aquí. Es un gran desperdicio. El Señor está viendo la gran oportunidad de lo que es escuchar su voz, entrar por la puerta estrecha. Tu vida tendrá propósito. Tu vida cumplirá la razón por la que tú estás aquí cuando tú estás caminando por esa senda angosta, difícil de llevar. Por eso yo decía que no se está refiriendo tanto, y aclaro tanto, porque sí creo que tiene una relevancia eterna, como todo el pasaje, pero principalmente tiene una relevancia presente en que tú tienes esa elección de dos cosas. ¿Quieres realmente tener una vida abundante? ¿Quieres ese destino de una vida? Toma la puerta estrecha, que significa confiar en la enseñanza de Jesús. Y despreciar la enseñanza de Jesús es tomar la puerta amplia, seguir el camino amplio, terminar en un total desperdicio. La razón por la que tú estás aquí en existencia es la gloria de Dios y disfrutar de Él. Eso es por qué estás aquí. Esa es la razón. Y quien más está interesado que tú realmente disfrutes las cosas que Él te da, la comida, el día a día, es Él. Es quien te creó, es quien te sostiene cada día, el que hace que tu vida siga un día a la vez, un día a la vez. Él es el más interesado y Él te dice hoy que confíes en Él y entres por la puerta estrecha. Mateo 8:11 dice... quiero aclarar otro punto que es aquí el de muchos y pocos. ¿Recuerdas que dice que muchos son los que toman esta puerta ancha y este camino amplio? Muchos son los que lo toman. Y pocos. ¿A qué se refiere este muchos y pocos? Bueno, quiero aclarar que no está hablando del destino eterno. ¿Por qué? Porque mira, Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuántos habrán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos? ¿Pocos son los que se van por la puerta estrecha? Haría una contradicción, ¿verdad? No es una contradicción aquí, porque Jesús en este pasaje no está hablando del cielo o el infierno, está hablando de vida o ruina. Y Mateo 8 nos dice que muchos serán los que estén en el reino de los cielos, y no solo Mateo 8:11. Mateo 20:28 dice, cuando dos de sus discípulos, la madre de Zebedeo, le pide a Jesús que uno se siente a su diestra y a su izquierda, el Señor Jesús les enseña que no hacer así en el reino de los cielos, sino donde sea el mayor,
será el que sirva a los demás. Y ahí es donde Jesús dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muchos habrán en aquel día, ¿recuerdas Apocalipsis? De toda lengua, tribu y nación. Dios está llamando a su pueblo así, y será un pueblo grande. Juan 12 dice, a todos atraeré a mí mismo, hablando de su muerte. Vemos que sí hay esta enseñanza que serán los muchos. Y en cierto sentido, sí vemos que hay muchos y pocos tomando esta senda y esta puerta. Pero yo lo que creo que se está refiriendo a Jesús aquí es esa paradoja. Es más fácil para nosotros seguir a los muchos. Si de repente no han visto esos experimentos que hacen donde se ponen de acuerdo como 20 personas y de repente están caminando al lado de otras y se hacen... Y esa persona que no estaba de acuerdo también se agacha. Porque es fácil seguir a los muchos. Y creo que está haciendo esa paradoja Jesús, enfatizando lo fácil que es. No muchas veces lo que los muchos hacen es el camino correcto. Y sí, está haciendo una referencia a que son pocos los que encuentran, los que hallan esa puerta. Entonces hay una tensión en esta verdad de que son los muchos y los pocos. Pero nuestro texto entonces nos habla, como dijimos en primer lugar, veíamos la predicación, ¿verdad?, del Padre, y en segundo lugar vimos el camino a la ruina, y en tercer lugar el camino a la vida. Será fácil de recordar. El predicador llamando, y hay dos opciones: el camino que te lleva a la ruina, que es amplio, es cómodo, es fácil, pero el camino que te lleva a la vida, dice el versículo 14, es un camino angosto. Déjeme leerlo ahí. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La invitación de Jesús entonces es que entremos por esta puerta estrecha. Y aquí cuando dicen camino angosto, la palabra angosta significa literalmente dificultosa, difícil. Es la palabra flibo en el original. Y esta palabra significa apretar, estrujar, estar en aprietos, o la senda de aflicción. También podría traducirse así. Entonces, en pocas palabras, la senda, dice el texto, la estrecha es la puerta y la senda es de aflicción, pero su fin es la vida. Ese es el camino que el Señor nos ha trazado. Pero no es porque Jesús es malo, ni porque Él quiere que nosotros suframos, sino porque Él quiere realmente que entendamos que estamos en un mundo caído, donde la maldad ha avanzado. Y dice el Señor que si a mí me persiguieron, ustedes también esperen persecución, oposición. Pero hermanos, el mensaje de esperanza de la Escritura es que no estamos solos. Es que el Señor está con nosotros, y Él es quien va con nosotros, como lo hizo en circunstancias como Daniel, ¿recuerdas? En el foso de los leones. ¿Recuerdas también en el Sermón del Monte que nos dice ahí en las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es justo en la introducción del Sermón del Monte. Y vemos nuevamente que la advertencia de nuestro Señor, pero no solo es una advertencia, sino es a recordarnos que sí habrá persecución. Pero esa persecución tendrá un propósito y tendrá un bien mayor. Efesios 1:15.
nos recuerda, y es la oración de Pablo por la iglesia. Dice: por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y dice más adelante que el poder que operó en Jesús en su resurrección es el mismo que opera en nosotros el día de hoy. Hermanos, la invitación está dada. Jesús hoy nos dice de manera muy sencilla, Él te invita a entrar por la puerta estrecha. Confiar en Él, escuchar su voz y pedirle, como esa narración donde estaba el padre con su hijo que había sido endemoniado: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, ayúdame. Me siento cansado de esta senda estrecha. Me siento débil. Me cuesta. ¿Recuerdas el Evangelio de la Gracia? El Evangelio de la Gracia obra su poder en nuestra debilidad. Es en nuestra debilidad, es en esa pobreza en espíritu, en esa hambre y sed, en esa necesidad que tenemos, que vamos al médico en busca de ayuda. Vamos a Él porque sabemos que le necesitamos. Quisiera que recordáramos entonces cómo iniciamos. Frente a esa puerta o esa otra puerta, tú pudiste ver todo lo que pasaría por ahí. Y en cierto sentido Jesús hoy te está diciendo, no te está mostrando lo que va a pasar con tus hijos, con tu vida, pero te está diciendo: confía en mí, ve por la puerta estrecha, camina el camino angosto. Esa es vida, te llevará a la vida. No entres por el camino fácil, porque será tu ruina. Señor, has hablado a mi propia vida y a la vida de los tuyos aquí, por tu palabra que es viva y eficaz, es poderosa y cortante, penetra hasta discernir lo más profundo de nosotros, Señor. Tú nos conoces bien, tú sabes todo de nosotros. Señor, danos la gracia para arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es cansado, es difícil, pero tú escuchas, Señor, nuestro clamor. Tú nos das descanso cuando lo necesitamos. O aún cuando no lo necesitamos, ayúdanos a confiar en tu sabiduría, siempre perfecta, en tu bondad, siempre perfecta, en tu amor, siempre para con los tuyos. Háblanos hoy por tu Espíritu Santo, sigue produciendo en nosotros, es su poder, convicción, certeza, enfoque en lo que tú nos has hablado, y líbranos de un corazón duro que luego necesite ser quebrantado. Señor, háblanos y permítenos caminar confiando en ti, caminando por fe, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú eres fiel, que tu gracia es mayor, que tú nunca cambias. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Gracias. Muy bien, pues vamos a pasar al tiempo de la ofrenda y yo solamente quería hacer una reflexión.
Dice la Biblia, den gracias en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que tú puedas dar una ofrenda, a lo mejor viene en nuestra cabeza, bueno, pues que den gracias a ellos, a quienes se las estoy dando, ¿no? Pero Dios dice, den gracias en todo. O sea, que también en esto de dar, hay que dar gracias. Oye, Dios, gracias porque puedo dar. Bien podría ser que ni siquiera pudiera dar una ofrenda. Entonces, demos gracias en todo y démosle gracias a Dios de que podemos dar, porque es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que demos gracias en todo. Entonces vamos a orar por la ofrenda. Dios, te damos muchas gracias porque podemos dar. Gracias por este don que tú nos das. Gracias porque prosperas nuestro trabajo, nuestro ingreso, y podemos dar un poquito de lo mucho que tú nos das. Gracias porque no solo nos diste la vida, sino también la sustentas día tras día con todo lo que necesitamos, y nos das el privilegio de poder colaborar en una iglesia y poder ofrendar. Te damos gracias y te pedimos que pues esta ofrenda sea utilizada sabiamente y para tus fines evangelísticos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, ahí están los sobres. Puedes poner allá en el cofrecito tu ofrenda. Los que son nuevos o vienen por primera vez, segunda vez, no tienen que ofrendar nada si no quieren. Si quieren, sí, pero no están obligados, ¿sí? No están obligados a hacerlo. Gracias. Vamos a tener este tiempo de oración, ahora oración congregacional. Y lo haremos en esta ocasión en grupos, grupos pequeños, y de preferencia que sean núcleos familiares diferentes para que podamos llevar esas peticiones. Comparte una, dos peticiones. Si compartes 10 va a ser difícil que se acuerden de 10. Pero si compartes una o dos peticiones, la labor es que estemos orando por esas peticiones, y si podemos crecer aún más en preguntar por esas peticiones en la semana unos por otros. Entonces tomaremos ese tiempo para orar, así en grupos pequeñitos, y pues tomamos ahora justamente la libertad de movernos y de orar unos por otros. ¿Muy bien?